Los políticos son mentirosos profesionales que tratan de embaucarnos continuamente sin el menor reparo moral. Podemos ilustrarlo con absoluta perfección a través de los testimonios de Santos Cerdán y de José Luis Ábalos previos a las revelaciones de la Guardia Civil sobre su implicación en la corrupción estructural del PSOE. Veámoslo. Quienes tienen idealizada la política no quieren reconocerse a sí mismos que los políticos son mentirosos y embaucadores profesionales que tratan de engañar masivamente a la población para que se someta a sus órdenes y así poder parasitarla con absoluta impunidad. Los políticos, especialmente los de más alto nivel, no son seres bondadosos, son seres ruines que precisamente por ser ruines han conseguido llegar donde han llegado. Comencemos con José Luis Ábalos. El siguiente corte se corresponde con las primeras declaraciones que ofreció José Luis Ábalos cuando se enteró por la prensa de que su mano derecha, Koldo García, acababa de ser detenido por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pues bien, escuchemos la respuesta que ofrece José Luis Ábalos diciéndonos que él, por supuesto, no tiene nada que ver y jamás se podría haber imaginado algo que sabía a ciencia cierta que sucedía, y es la participación de Koldo en esta trama de corrupción de la que él era beneficiario. No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto. ¿Se desvincula usted de esa posible...? Yo no me tienen que vincular, mejor dicho. El Partido Popular está pidiendo sus explicaciones de forma inmediata. Bueno, ya me gustaría a mí poder darlas, pero no tengo más información que lo que he leído, y lo que he leído es que encima dice que es secreto. Ojalá me pueda informar y espero tener información, ¿no? Porque duelen estas cosas, claro. ¿Usted conocía esos posibles pagos de comisiones al señor Koldo? No voy a conocer eso, por favor. En absoluto, todo se hizo bien a través de los mecanismos legales, algo que siempre me preocupe, por cierto. Se hicieron las contrataciones por entidades autónomas y además fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas. Está bien, yo siempre he estado tranquilo y sigo tranquilo. Lo que no acabo de entender es su participación en esto. Y ojalá pueda informarme también, ¿no? No sé. ¿Mantiene relación con el señor Koldo? Bueno, con el tiempo la vas perdiendo. Pues la gente que trabaja, yo ya no puedo dar trabajo, ni tengo asistente ni nada con el tiempo, pero bueno, hasta donde yo sé, él tenía una vida muy normalita. Es que me cuesta creerlo, ¿no? Por eso mismo, primero porque es un golpe, segundo porque me parece increíble, no sé, pero bueno, ojalá haya explicaciones, sí. Fijaos qué absoluto grado de cinismo. ¿Cómo voy a tener yo nada que ver con esas comisiones ilegales? Yo mismo me preocupé siempre porque se hiciera todo bien, porque no hubiese ningún amaño en favor de ninguna empresa. Me sorprende mucho que Koldo haya participado en todo esto, cuando era una persona normal, que llevaba un tren de vida absolutamente normal, como yo mismo. Pues bien, detrás de toda esta fachada de aparente sorpresa, de aparente pena, de aparente estupefacción, ahora sabemos que José Luis Ábalos estaba metido de lleno en esa trama y que era pleno conocedor y pleno beneficiario de todo lo que se cocía en ella. Pero esta no fue la única vez en la que José Luis Ábalos sacó sus dotes de actor. Por ejemplo, cuando más adelante le preguntaron ya directamente, porque ya empezaba a haber información pública que apuntaba en esa dirección, si se llevaba a comisiones por amañar contratos públicos en favor de empresas privadas, fijaos en la indignación con la que responde negativamente José Luis Ábalos a esa cuestión. ¿Usted se ha llevado comisiones, sí o no? No, en absoluto, perdone. Es que además me importa eso mucho. Porque si algo yo no he hecho es lucrarme. ¿Usted no se ha lucrado? No, yo no me he comprado ningún piso en Chamberí, que vale más de 1 millón. Yo tengo el mismo piso en Valencia desde el año 87. Por lo tanto, yo no me he lucrado en absoluto. No solo roba, presuntamente, sino que además pretende hacerse pasar por víctima de una campaña de acoso y de crítica pública del todo infundamentada. Pobrecito José Luis Ábalos, que no ha hecho nada malo, y sin embargo la sombra de la sospecha se cierne sobre él.
Si no llegamos a saber nada más gracias a la UCO, casi darían ganas de votarle en unas elecciones para resarcir el mal mediático que le ha provocado la extrema derecha con esa campaña de acusación de corrupción sin ningún tipo de fundamento, porque él, nos dice, es una persona honradísima que no se ha lucrado por su paso por la política. Pero no pensemos que solo José Luis Ábalos miente con absoluto descaro y con bastante credibilidad si no supiéramos lo que hay detrás de esa fachada. También Santos Cerdán ha reproducido un patrón muy parecido. En primer lugar, cuando se detuvo a Koldo García, una persona que fue su mano derecha en Navarra, se le preguntó también en los pasillos del Congreso si tenía alguna información sobre las comisiones que estaba cobrando Koldo García. Ahora sabemos que las cobraba gracias a la gestión de Santos Cerdán, pero en ese momento simplemente se le preguntaba a Santos Cerdán si estaba al tanto de esas comisiones y si había mantenido alguna relación con Koldo García mientras desarrollaba todas estas actividades ilegales. Que ahora sabemos que sí, que estaban los dos absolutamente en el ajo. Pues bien, observemos cuál fue la respuesta de Santos Cerdán, desmarcándose por completo de las actividades ilícitas de Koldo García. Evidentemente nada, vamos a dejar que la justicia haga su trabajo y como siempre hemos dicho, esta dirección siempre actúa con la corrupción cortando por lo sano, y es lo que vamos a dejar que trabaje la justicia. Estamos sorprendidos por la noticia, pero bueno, vamos a ver qué es lo que hay de verdad. ¿Alguna sospecha? Ninguna. ¿Conocía al señor Koldo? Sí, claro. Ábalos al señor Koldo, ¿qué tiene que decir? Lo conozco porque él vivía en Navarra y colaboró con nosotros en Navarra. ¿Y le extraña que haya hecho estos supuestamente estos delitos de los que se le está investigando? Claro que me extraña. ¿Coincidió la destitución de Ábalos con algún descubrimiento sobre estos? Nada tenía que ver, si hubiéramos descubierto algo, lo hubiéramos llevado a la justicia. El Partido Socialista y esta dirección, como digo, siempre hemos tenido una cosa bien clara, que la corrupción no la aceptamos. Vinimos a este gobierno de España quitando un gobierno corrupto. El gobierno del Partido Socialista y el Partido Socialista es un partido limpio. Estaba emponzoñado hasta aquí y mientras casi se ahogaba en la ponzoña de la corrupción, estaba proclamando que el Partido Socialista y él mismo es un partido limpio y que nada tuvo que ver el cese de José Luis Ábalos con el descubrimiento de alguna sombra de corrupción. No, ahora sabemos que a José Luis Ábalos se lo cargaron no porque se enteraran de que robaba, que eso ya lo sabían desde hace mucho tiempo porque lo coordinaba el propio Santos Cerdán, sino porque José Luis Ábalos comenzó a robar para sí sin repartirlo con el resto del partido. Y claro, incluso en una mafia existen códigos, y como José Luis Ábalos se saltó esos códigos para robar de manera ordenada y equitativa, pues entonces lo echaron. Esa es la pulcritud del Partido Socialista que estaba reivindicando en ese momento Santos Cerdán. Pero como en el caso de José Luis Ábalos, el cinismo de Santos Cerdán no termina aquí. Cuando meses después Víctor de Aldama manifestó en público que Santos Cerdán formaba parte de esa trama de corrupción y también cobraba suculentas comisiones por amañar contratos públicos, obviamente a Santos Cerdán se le preguntó por esta cuestión, y de la misma manera que José Luis Ábalos se indignó enormemente cuando le preguntaron si había cobrado comisiones ilegales, también Santos Cerdán se indigna por dar pábulo a las declaraciones de Víctor de Aldama. Escuchémoslo. Estamos hablando de un delincuente, confeso, el señor Aldama. Y ya le he dicho, la credibilidad que me da Aldama es la misma que me da Feijóo, que se han vuelto el Partido Popular en portavoces de un delincuente confeso. Ya lo hacían, ¿no? Ser portavoces del novio de Ayuso y ahora son portavoces también del señor Aldama. Bueno, las mentiras afortunadamente suelen tener las patas muy cortas, aunque en el camino suframos mucho por acusaciones de este tipo, ¿no? De personas honradas donde nos quieran meter en este fango en el que no estamos. Evidentemente, en lo personal se sufre, lo pasa uno mal, cuando te señalan injustamente como hemos sido señalados, como yo fui señalado, y bueno, y uno piensa sobre todo también en la familia, que desgraciadamente son los que más lo sufren. ¿Por qué cree que lo hace? ¿Qué tiene ese señor contra usted? Pues soy el número 3 del Partido Socialista Obrero Español, lo he dicho. Yo creo que hay un objetivo claro por parte de muchos estamentos de este país de intentar
que caiga este gobierno. Pobrecito Santos Cerdán, que lo acusan injustamente de haberse corrompido, y lo hacen porque los poderes fácticos quieren hundir el gobierno de progreso del Partido Socialista, no porque haya indicios abundantes de que sea un corrupto, no por eso, porque él, según nos asegura, es una persona honrada y por tanto nunca haría nada de todo esto que hemos escuchado en los audios que posee la UCO que hizo. De nuevo deberíamos sentir compasión y vergüenza por el calvario que la extrema derecha está haciendo atravesar a Santos Cerdán. Nuevamente casi dan ganas de votarlo como forma de compensarle todo el dolor que está experimentando, poniendo su cuerpo a impulsar políticas de progreso y por tanto sacrificándose por los españoles, a cambio de recibir toda esta campaña de acoso sin ningún tipo de justificación y fundamento. Pues aquí ven la doble cara y la hipocresía profesional de estos dos primeros espadas de la política y del Partido Socialista Obrero Español. Ellos no son la excepción, son la regla. Para llegar donde han llegado, han de actuar como han actuado. Han de ser embaucadores profesionales, tanto dentro como fuera de su partido, para conseguir que muchas otras personas los sigan y los eleven al poder. Una persona que no sea una embaucadora profesional, como estos dos sujetos, será un político que inevitablemente competirá contra ellos en una clarísima desventaja. Si uno miente sistemáticamente y lo hace de manera muy creíble y otro se autolimita a decir siempre la verdad o al menos a evitar mentiras tan grotescas como las anteriores, pues es obvio que evolutivamente el primero, el embaucador, el mentiroso profesional, tenderá a ganar al segundo. Y el segundo o se adapta a esas reglas de juego, es decir, se convierte también en un mentiroso profesional para competir eficazmente con el primero, o simplemente es desplazado y alejado de los centros de poder de la política. Y así, una vez hemos visto el cuajo con el que los políticos nos mienten de manera completamente radical, desde el mismo fundamento de sus declaraciones, no es que suelten alguna mentirijilla para adornar su argumentario, sino que prácticamente se desdoblan en una persona distinta de la que son. Una vez hemos comprobado esto en retrospectiva, valoremos ahora si declaraciones tan aparentemente sentidas como las siguientes también son un ejercicio de desnudez, de transparencia, o más bien una nueva impostura profesional. Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. En realidad estabas tan convencido de la integridad de Santos Cerdán como de la tuya propia, es decir, absolutamente nada. Pero esto es una realidad que los políticos, mentirosos profesionales, no nos pueden revelar jamás, porque entonces perderían el poder. Al contrario, ellos mismos han de mantenerse dentro de esa rueda de hámster de las mentiras. Han de seguir en esa carrera de la rata, mintiendo cada vez más y confiando que nuevas mentiras tapen mentiras anteriores. Pero a veces se les termina la suerte y acabamos viendo su auténtico rostro, un rostro espeluznante.